Vamos a leer y quiero abordar un tema bastante especial en esta tarde. Y quiero decirle algo, si usted no lo sabía, y este es el tema. Lo que Dios promete es real. Lo que Dios promete es real. Y como título tiene: las promesas de Dios son sí, amén y amén. Porque a veces nosotros pensamos que las promesas solo son promesas y se desvanecen. Pero aquí no. Vamos a leerlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Vamos a aprovecharla y voy a tratar de abrazar toda esta historia de este hombre con un mensaje espiritual. Y dice a la letra así, y la palabra de Dios: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y les mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguey y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, y doy gracias a Dios por la oportunidad que me permite hablar de ello. Tenía algunos días ya pensando cómo poder hablar de este tema y poder hablar de que lo que Dios promete es real. Cuando nosotros hablamos de promesas, decimos: yo cumplo lo que prometo. Es más, hay personas que se atreven a decir de esta manera: mi palabra tiene valor. Mi palabra tiene más valor que aún que mi propia firma. Basta y crea en mi palabra que yo cumplo lo que digo. Pero el corazón del hombre es engañoso. Muchos hasta hacemos pactos, nos comprometemos y decimos en esa palabra: mi palabra es la firma de todo lo que usted quiera. Pero pasado algún tiempo se rompen las promesas, se rompen los pactos, y las palabras se las llevó el viento y quedaron atrás. Cuando ya nosotros lo vemos de un término general, lo podemos ver en el caso de los matrimonios, lo podemos ver en caso de promesas hechas en el altar, diciendo: yo te prometo que estaré contigo hasta el fin de nuestros días. Se rompe. A veces decimos: yo le prometo a usted que yo estaré ahí y yo estaré con usted todo el tiempo, y se abandona, se deja. Porque el corazón del hombre es engañoso. La mente del hombre cambia. Pero en esta tarde quiero hablarles de alguien que no cambia. De alguien que lo que dice lo cumple. De alguien cuando dice: yo te bendeciré, Él te bendecirá sin verte las fallas. Alguien que te dice que estará contigo todo el tiempo y estará contigo todo el tiempo. Y ese es nuestro gran Dios y nuestro gran Señor y Salvador. Él está allí. Por eso quiero que nosotros veamos
En el libro de 2 de Corintios, capítulo 1 y en el verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque eso quiere decir que aunque a veces la promesa tardara, como lo dijo el profeta Habacuc, espérala, porque no es culpa de Dios, sino es culpa de nosotros mismos como hombres, que retrasamos esa bendición. Por eso este pasaje leído, al menos yo quiero tratar 3 puntos específicos en los cuales encontraremos respuestas a promesas, encontraremos nosotros palabras fieles a lo que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas. Y como ejemplo tomaremos el hecho de la vida de Moisés y sus últimos días, porque eso también tiene que ver con el recorrido mismo del hombre en toda su vida. Porque a veces, por eso inicié diciendo gracias a Dios por los que traen a los niños cuando recién nacidos, los empiezan a traer a la casa de Dios. Porque los planes que tiene Dios para con nosotros, dice la Escritura, son de bien y no de mal. Y era aquel muchacho que parece que el tiempo era tan difícil y que todo estaba a punto de destruirse. Aquel niño llamado Moisés, que su nombre significa sacado de las aguas, era un tiempo de turbulencia, un tiempo de problemas, un tiempo de adversidades, pero en medio de todo ello el plan divino de Dios se cumplió, porque Dios quería bendecir. Y quiero iniciar con este primer punto. Realmente Jehová siempre cumple su promesa. Y antes de entrar al desarrollo de ello, yo quiero preguntarle algo. Cuando usted piensa en su familia, ¿sí? Cuando usted piensa en su familia, si a usted le tocara elegir por cuadros a su alrededor y a usted le tocara ponerse en pie en un cuadro, ¿cuántos cuadros usted le diría al Señor que le dé? Bueno, alguno me diría: pastor, yo contaría los de mi familia rápido. Y algunos agarrarían, si solo tienen 2 hijos, solamente agarrarían 2 cuadros más. Dice: el de mi esposa y los de mis hijos, ya está. Algo otro viene y me dice: no, pastor, yo voy a incluir a mi hermano, voy a incluir a mi hermana, y empieza y agarra otros dos cuadros, ¿sí? Algo otro dice: no, yo voy a incluir a mi primo, y entonces agarra otros cuadros, porque algunos tenemos una visión demasiado corta. Y hay otros, como en el caso de Moisés, que él no podía agarrar un cuadro porque el pueblo de Israel se había multiplicado demasiado. Y cuando el pueblo de Israel se había multiplicado demasiado, él tenía que pensar en grande y tenía que ver las cosas de una manera más grande. Por eso es que la mentalidad del hombre muchas veces queda corta según las promesas hechas por Dios. Y es así como yo quiero que nosotros veamos que Dios siempre muestra que Él cumple su promesa. Vaya conmigo al verso 1 de este pasaje y usted encontraremos verdaderamente en ellos algunas cosas de las que el hombre piensa, aunque lo ha leído del verso 1, dice: ¿por qué entonces Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Será que pecó? ¿O Moisés realmente no se salvó? ¿O qué pasará? Y quiero verlo detenidamente, porque en el verso 1 al 3 encontramos ciertas palabras claves para poder nosotros quitarnos eso, o ese pensamiento que algunas veces nosotros decimos: ¿será porque pecó, por eso no entró? No. Veamos, dice: subió Moisés de los campos de Moab
de Moab al monte Nebo, la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, toda la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguey y la llanura, la vega de Jericó y las ciudades de las palmeras hasta Zoar. Moisés, en los versos anteriores, en el capítulo 33 mismo, en el capítulo 32, nosotros encontramos también y contemplamos cómo Dios habló directamente con Moisés y le dijo: tú no entrarás. Hay varias razones por las cuales se toma a que Moisés fue quitado de entre medio de ellos, y algunos piensan y dicen que fue quitado por cuestiones de idolatría. Lo voy a aceptar, lo voy a dejar ahí sentado y voy a pensar de la manera que piensan muchos eruditos al respecto de ello. Pero quiero ir un poquito más allá y quiero que observemos algo muy importante. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Deuteronomio capítulo 1, el día jueves, el hermano tocó la cuestión de la desobediencia? En el capítulo 1 se habla precisamente del verso 34 al verso 40. Se habló de la desobediencia, pero yo quiero en particular hablar de la vida de Moisés. Y quiero decirle algo muy importante. Moisés no entró a la tierra prometida porque Moisés pecó. Moisés no entró a la tierra prometida porque hizo algo, o aquella piedra, en vez de hablarle, él la golpeó y eso fue considerado como pecado y todo ello. No, porque después de todo ello, después de que esa piedra derramó su agua, el Señor siempre estuvo con Moisés y siempre lo respaldó en todo lo que él hacía. Pero lo que Dios me está diciendo acá, y abramos nuestro entendimiento un poco más, y quiero que nosotros veamos, es que Dios tiene tiempo para todas las cosas y tiene un límite de tiempo para todas las cosas. Nosotros no podemos alargar nuestros días más que hasta donde Dios ha dicho que hasta ahí llegaremos. Nosotros no podemos mover la mano de Dios a nuestro antojo y a nuestra manera. Si Dios ha determinado que hasta ahí llegaremos. Y esta descendencia, aunque había sido desobediente, manó Moisés, porque cuando Moisés, en vez de hablar con aquella piedra, fue irritado por el pueblo, y él, en vez de hablar, dice, tocó la piedra. Pero yo le quiero decir algo, este hombre da muestra de que era un hombre imperfecto, igual que nosotros. Da muestra de que era un hombre con emociones, con sentimientos. Pero una cosa que tenía este hombre, es que este hombre le obedecía a Dios en todo. ¿Sabe lo que él le buscaba siempre? Y él siempre buscó, es decirle, Señor, si tú vas conmigo, yo iré donde tú me digas. A veces nosotros queremos recibir una bendición, pero nosotros no obedecemos a Dios. Nosotros no caminamos, nosotros nos llamamos obedientes, nosotros nos autodenominamos obedientes, pero a la verdad los hechos están diciendo otra cosa de lo que nosotros somos. Y usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver, pastor? No, es que Dios ha dado promesas grandes a través de todo ello, porque la promesa no solamente era, la promesa no era solamente para Moisés, no, la promesa verdaderamente, la promesa venía mucho más antes. Esa promesa ya venía de tiempos atrás. Y en el verso 4 nosotros encontramos que esa respuesta, lo que Moisés era un instrumento en las manos de Dios para cumplir un propósito. Para cumplir un propósito divino. Ahora,
yo le pregunto a usted, ¿será que usted y yo somos solamente un instrumento de un cumplimiento de un propósito divino? Pero le haría otra segunda pregunta entre medio de ello. ¿Usted o yo nos estamos rehusando al llamado divino? Sí, porque piense por un momento. Cuando Moisés ve aquella zarza que está ardiendo, él se acerca. Y cuando él se acerca a esa zarza que está ardiendo, el Señor le dice: mira, Moisés, quita la sandalia de tus pies. Desde ahí Moisés tenía que aprender obediencia, sometimiento. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos: ¿y yo por qué me tengo que quitar los zapatos? ¿Por qué tengo que quitarme los zapatos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Nosotros cuestionamos todo, aun cuando la palabra venga de parte de Dios. Nosotros queremos cambiarle el sentido cuando Dios nos está hablando. Y aquí dice: y en medio de aquella zarza Moisés escuchó una voz que le decía: quita, quita, Moisés, la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué es? Santo es. Dios nos quiere llevar a un lugar santo. A un lugar santo quiere decir apartado del mal. Moisés, quítate ya lo que es el hombre viejo y entra ahora a un lugar, porque tú serás el instrumento útil en mis manos. Y a veces, ¿qué quiere? Lo que más cuesta es quitar nuestro ser interior, ese hombre que no nos quiere dejar acercarnos a aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, a Moisés se le lleva a ver una tierra física. A Moisés se le lleva a ver una tierra física allá de la llanura del monte de allá Jericó y todas las otras tierras que antes están mencionadas acá. A nosotros a nosotros acá se nos da también una promesa a nosotros que muchas veces es menospreciada por nosotros mismos. Por eso es de suma importancia partir de este punto y ver la posición en la que Moisés verdaderamente está siendo parte de ello. Yo le diré una cosa, y voy a hablar de Centroamérica. En Centroamérica, alrededor de hace ya unos 75 años, que el evangelio fue llevado, ¿sí? Fue llevado a toda parte de México y área de México, fue llevado el evangelio. Muchos de los americanos, muchos de los hombres anglosajones de esta nación fueron movidos por una promesa que Dios había hecho a través del apóstol Pablo, que él alcanzaría a los gentiles aún hasta lo último de la tierra. Este evangelio sería predicado y el evangelio entró allá con fuego. Aquellos hombres estuvieron dispuestos a dejar todo atrás porque el evangelio se predicase en nuestras tierras. Y el evangelio se sembraba, pero también en los últimos años se ha dado una promesa que el avivamiento a esta nación no va a venir por los americanos, sino por un pueblo hispano que esté dispuesto a abrir su corazón y dejar que el Espíritu de Dios llene sus vidas y el Espíritu de Dios descienda. Pero somos nosotros los responsables ¿de qué? De ese cambio. Pero muchas veces no obedecemos, muchas veces no tomamos las cosas como tienen que ser, porque siempre somos bien almáticos, bien sentimentales y siempre ponemos nosotros primero antes que el Dios mismo. Denle un aplauso al Señor, vamos. Y usted me dirá, sí, y usted me dirá, ¿por qué eso usted lo ve de esa manera? A ver. Vamos ahora al verso 4. Mire lo que dice el verso 4. Yo sé que casi nunca tomo, para aquellos que me siguen, casi nunca tomo porciones largas para cuando predico. Pero en esta ocasión es necesaria para poder ver todo el punto de vista del tema. Porque el verso 4 sigue diciendo: y dijo Jehová, esta era la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia te la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella.
Ahora yo quiero que por un momento veamos esto. Dios ha dado promesa a muchos de vosotros que sois padres. Dios ha dado promesas, que Dios estará contigo y que Dios hará grandes cosas y que Dios bendecirá a tu descendencia, pero quizás no alcanzaremos ni siquiera a ver ello. Esta promesa no se la habían dado a Moisés. Esta promesa se la habían dado a Abraham. Y Abraham, siendo un hombre gentil, escuchó a Dios como muchos de nosotros, pero hizo algo. No que Abraham no se equivocó, pero Abraham hizo algo que muy pocas veces nosotros estamos dispuestos a hacer. Es obedecerle de una manera loca a Dios. Y Abraham lo hizo porque Abraham se levantó, dejó su parentela, dejó su tierra y estuvo dispuesto a caminar. ¿Hacia dónde? Hacia donde Dios quería que caminara. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros le preguntamos a Dios por qué, y quién me va a dirigir, y quién me va a hacer. A mí nadie me dice nada. Deja de estar altercando con Dios y obedezcamos a Dios, porque los planes de Dios no son los tuyos, hermano, sino que los planes de Dios son buenos para cada uno de nosotros. Amén. Y dice que aquel se levantó y empezó a caminar a Abraham, y en medio del camino le nació un niño llamado Isaac, que su nombre significa risa. Pero este niño abrazó la cobertura del Altísimo, del Dios eterno, de Jehová de los ejércitos, y él lo cubría a Isaac. Y a este Isaac, el cual abrazó esa misma fe de su padre, ya llegó a tener dos gemelos, y entre ellos había uno llamado Jacob. Y este Jacob era un nombre también que no era fácil ni para ellos, porque aunque los consideremos los patriarcas, estos también tuvieron que luchar. Y 10 más dice, y Jacob luchó hasta con el ángel, porque le dijo: yo no te soltaré, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Y nosotros no nos han contado ni 3 y ya nos dimos por vencidos. Pero usted quiere ser bendecido, usted quiere alcanzar la promesa, pero todo el tiempo está desganado. Todo el tiempo está que... Le voy a contar una anécdota acá y después sigo. A mi concuño necesitaba una máquina para cortar la yarda de su casa, y me dijo: necesito que me preste la máquina para cortar la yarda de mi casa. Sí, le digo: vaya allí, no se preocupe, yo le dejo abierto el candado del portón para que pueda entrar al lado. Y tenía un perro, yo tenía un perro más o menos de este tamaño, el animal. Y dice él que él abrió el portón. Él abrió el portón, entró. El perro, de donde estaba echado, levantó la cabeza, se le quedó viendo. Él abrió la puerta del garaje, entró, sacó la máquina. Para entonces el perro apenas se iba poniendo en pie. Cuando él terminó de llegar y de sacar la máquina hacia Lali en aquellos entonces para subirla a su vehículo, el perro apenas iba llegando a la puerta. Así estamos muchas veces nosotros de desganados. Que tengamos cuidado, porque la puerta se puede cerrar y nosotros no podemos entrar, porque Cristo viene pronto. Para todos aquellos que no lo creen, las promesas son sí, amén. Y no vaya a ser que nosotros nos quedemos por andar nosotros de esa manera, jugando y estando ahí muy cómodos con todas las demás cosas. ¿Por qué? Sí, porque esta promesa verdaderamente se han dado para aquellos que le han creído al Señor en su palabra. Y yo le voy a decir algo: para creerle a Dios y para obedecerle hay que ser humildes. La humildad no se muestra llevando con la cabeza así agachada y caminando nosotros así de esta manera. Eso no es ser humilde, porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que cada lo que dicen y por el camino destilan veneno. No, realmente nosotros debemos de darnos cuenta que la humildad verdaderamente significa aprender obediencia.
Y estos hombres alcanzaron verdaderamente una promesa porque Dios les había dicho que lo primero que tenían que aprender era obedecerlo. Sin embargo, Abraham cerró sus ojos y no vio la tierra prometida. Isaac cerró sus ojos y no vio la tierra prometida. Jacob cerró sus ojos y no vio la tierra prometida. Ahora otro gran hombre está al frente, un hombre llamado Moisés, con una gran bendición, que tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios, de poder sentir su presencia, de poder estar envuelto en la unción misma de Dios, y no pudo ver la tierra prometida. Y a veces nosotros, pero vienen generaciones tras generaciones que nosotros queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren que su primera, su segunda, su tercera y hasta su cuarta generación sea bendecida? Ahora, ¿pero qué estamos haciendo como obedientes nosotros? No se fije en lo que los demás hacen. No se fije usted en que los demás son débiles o son fuertes. No se fije en que los demás son culpables de esto, o hacen esto, o dejan de hacer esto. Fijémonos en el espejo de la palabra nosotros mismos y sometámonos a obediencia nosotros mismos. Si nosotros queremos que la bendición de Dios nos alcance a nosotros y alcance a los demás. Sí, porque imagínense si Dios no cumple su promesa. Le dijo a Abraham: ve y preséntate delante del faraón. Y estando frente del faraón le dijo: tú dejas caer tu vara y esa vara se convertirá en una serpiente. ¿Y qué le dijeron todos los demás burlones? Eso es fácil hacerlo. Y dijeron ellos, y tiraron sus varas y las varas se convirtieron en serpientes. Sí, pero ellos no tenían algo que era el respaldo divino de Dios. Y el respaldo divino de Dios estaba con Moisés, porque esta vara se comió a las demás serpientes, porque ese es el poder de Dios. Dios respalda cuando tú estás en el aprieto. Dios hace sentir su poder cuando tú estás en el momento difícil. Pero nosotros queremos sentirlo, pero no queremos humillarlo. No queremos humillarnos delante de Dios. Humillar en el sentido utilizado de esta palabra quiere decir obediencia. Nosotros queremos ser bendecidos. Nosotros queremos alcanzar todo ello. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Veamos lo que dice el segundo punto que yo quiero tocar, es que la promesa de Dios es también para nosotros. ¿Por qué? Porque realmente nosotros vemos que a Moisés se le da el privilegio de ver aquella tierra, que en la cual él nomás tuvo la oportunidad de verla, pero no poder entrar. Pero damos gracias al Padre eterno, el Dios grande, el Dios poderoso, que tuvo a bien a mandar a su Hijo unigénito, que tuvo a bien enviar a su Hijo a morir en una cruz, a una cruz, no siendo Él culpable. Él tomó la carga y el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Él llevó cautiva la cautividad o el pecado mismo de la humanidad. Pero queda en nosotros el aceptar, el recibir a Cristo como nuestro Salvador. Bueno, yo ya lo hice, pastor. Sí. Pero usted cree que nomás es de decir yo ya lo hice, yo ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. No. Aparte de recibirlo, hay que cuidar con temor y temblor esta salvación que por gracia se nos ha sido dada. Porque algunas veces la menospreciamos. Algunas veces nosotros nos sentimos, ya una vez habiendo hecho una oración de fe, consideramos que nosotros no necesitamos más de Dios. Y ese fue el pecado de Luz Bella, que estando allá en los cielos, dice que él contaminó a una parte de los ángeles. ¿Por qué? Porque se sublevó delante del Dios grande, del Dios poderoso, y él le dijo a los demás ángeles: si él es Dios, yo también estableceré mi trono. Y tenga cuidado, porque algunas veces ese pensamiento se nos mete también a nosotros, diciendo yo no tengo más necesidad de Dios. Déjeme decirle algo: de Dios somos nosotros, a Dios le pertenecemos y obra de sus manos somos. Y el que no quiera, entonces se va a meter en un gran lío. Aleluya. Y usted me va a decir: ¿por qué, pastor? Sí, porque Moisés
aunque no entró allí, a la tierra prometida. Más a continuación, en los siguientes versos dice que Dios lo tomó. Dios